hay gorilas que son gorilas, tienen historia para ser gorila. Ahora hay otros que no tienen esa historia, ni esa identidad, ni nada, que son aspiracionales. De repente adhieren a un partido o a una idea porque creen que de esa manera logran el estatus que tienen que tener. Esos son los monos, digo yo. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por aquí. Si se puede. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sandro de Ricardo Wagner. Eran exactamente las 9:06 de la noche, un viernes 27 de agosto, cuando Enrique Telemaco Susini y sus amigos, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, transmitían desde la terraza del Teatro Coliseo con un extraño equipo de radio. Menos de 100 pares de orejas escucharon aquella noche la ópera Parsifal, pero dicen que fueron las primeras de miles y millones a lo largo y ancho de todo el mundo en escuchar una transmisión radial. Aquellos locos de la azotea, como se los llamó después, no eran más que unos radioaficionados amantes de la música clásica. Susini había traído de Francia unos transmisores que encontró y escondió debajo de su sobretodo. Así empezó la aventura que continuó con la construcción de una antena de 40 metros de alto, un micrófono, una bocina y un equipo transmisor de 5 vatios de potencia. 4 años después, en octubre de 1924, Argentina le ganaba a Uruguay 2-1 con el primer gol olímpico de la historia. Mientras tanto, 2 radioaficionados estaban en una tarima sobre los vestuarios, transmitiendo por primera vez un partido de la Selección Nacional de Fútbol. Para los años 40 llegaba la época de oro de nuestra radiofonía. El radioteatro se imponía como género dramático y humorístico. Surgían hitos culturales, como Nini Marshall y sus personajes Cándida y Catita. La radio sería también el escenario central de la campaña electoral de 1946, que llevaría al triunfo a Juan Domingo Perón. Rapidísimo de Héctor Larrea en 1967 cambiaría todas las mañanas argentinas con el formato de programas matutinos. En la década del 70 aparecían las primeras FM o frecuencias moduladas, y la irrupción del rock y el pop encontraba su espacio. Para fines de siglo, la radio ya había llegado a todas las casas, a todas las edades, a todos los gustos. Ya era parte fundamental de nuestra cultura y contracultura. Dijeron que no iba a sobrevivir a la llegada de la televisión, pero también dijeron: el silencio es salud. Argentino. Y vaticinaron su fin cuando Internet cambió la comunicación para siempre. Pero la radio no hizo más que fortalecerse para ser ese lugar de expresión único que seguimos escuchando. ¿Se habrán imaginado Susini, Guerrico, Romero Carranza y Mujica aquel viernes a la noche de 1920 que estaban iniciando todo esto? Pequeño homenaje de la 88.7 Radio de la Azotea a la radio, justamente. ¿Cómo les va? Muy Estamos bien. en Esto no se habla. Julio Dauro, ¿cómo le va? Muy bien, elegiste una muy buena introducción, nos puso en contexto, nos cuenta la historia sintética de la radio. La radio, muy bien hecha. Claro, pero vos sabés una cosa, que Susini era médico. Sí. ¿No? Y mira qué cosa curiosa, cayó en la universidad pública. También, bueno. Otro más, ¿a vos te Tuvo parece? la suerte de caer en la universidad pública. ¿A vos te parece que estos muchachos de la universidad pública, las cosas que inventaron? Bueno, estamos en el programa, como todos los jueves, de 18 a 20 horas, con Lucía Martín en su rincón culturoso, Nazareno Urbani, el capo de Tutili Capi, parece que se agrandó bastante el hombre,
Porque maneja todo, él maneja todo. Las grabaciones, los audios. Hola, Mar del Plata. Nos molesta mucho, pero bueno. En vez de lo brazos vamos a tiene dejar así. tentáculos. ¿Eh? En vez de brazos tiene tentáculos. Como... Sí, es el pulpo que le decimos. No, yo volviendo un poco al tema de la radio, creo que la radio es uno de los inventos más fantásticos del hombre, ¿no? Porque yo digo, la televisión te esclaviza, tenés que estar sentado y mirando. La radio vos podés hacer miles de cosas. Sí, sí, sí. Esa es la gran diferencia. Sí, y yo me acuerdo cuando se hablaba de lo que dice ahí el mensaje, ¿no? De que se pensaba que iba a terminar con la televisión. Claro. Y sin embargo, imagínate, hay, no sé, millones de radios comunitarias, no comunitarias, grandes, de AM, FM, millones. Y como decís vos, la gente lo escucha en cualquier lado, lo tiene en el bolsillo, lo tiene en el celular, lo tiene en el auto, va andando, va viajando y va escuchando radio. Así Claro. que sigue teniendo tanta vigencia como antes, o más quizás. O más todavía, yo creo que más todavía, sí, sí. Claro. Y vos sabés que leyendo un poco sobre la radio favoreció mucho al salvataje de muchos náufragos del Titanic. Ajá. Porque cuando se enteraron de que se había hundido el Titanic, la radio empezaron a transmitir y otros barcos la tomaban, Bien. el hundimiento. Claro, era por la radio, no solamente por los telégrafos de aquel momento. La radio hizo mucho por salvar a muchos náufragos del Titanic. Claro. Después, bueno, la radio tuvo gran influencia en la Segunda Guerra Mundial, cuando transmitían desde Inglaterra a Europa en palabras y códigos para la lucha contra el nazismo, ¿no?, que había tomado. La radio fue uno de los más grandes proyectos para ir desarrollando la lucha contra el Hitler y Mussolini. Pero bueno, y nosotros estamos en la azotea, claro, porque los locos de la azotea le decían a los que inventaron la radio acá en la Argentina. Claro. Porque se hizo en la azotea. En una azotea, exactamente. Se instalaron realmente... los equipos para que puedan tener mayor capacidad, digamos, de llegada, ¿no? 40 metros tenía la antena primitiva de Susini ahí arriba. Pero, qué historia, ¿no? Yo no sé si alguna vez viste la radio Galena, yo la vi. No. Era con una piedrita. Una cosa increíble, ¿no?, lo que se hacía antes. Claro. Era una piedrita que no me acuerdo cuál era el sistema, que vos la apretabas con una piedra y escuchabas. Algún día tendríamos que ver esa historia de la radio, las primitivas radios, ¿no? Claro. Bueno, pasando a otros temas, ¿qué tenemos hoy de lindo en el programa, Julio? Qué lindo, bueno, no sé. No, de buenas noticias hay, ¿eh? Por suerte, digamos, por suerte. No es por suerte, sino porque el gobierno ha recibido esos 4.350 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, destinado parte a pagar la deuda propia que nos dejó el señor Macri, pero otras nos permiten desenvolver mejor la economía, y eso ha traído aparejado que los índices hayan subido todos en algún caso y bajado también, ¿no? Han subido las bolsas, han subido los valores, los bonos, ha bajado el índice país, o sea que bueno, ha traído una buena noticia juntamente con el hecho de que la economía se ve, se nota específicamente que está reactivándose. Así que bueno, no dejan de ser buenas noticias para todos nosotros. Sí. Y ha bajado también el tema de los contagios y las muertes por el COVID.
conjunción de dos temas importantísimos para el país que nos permiten ver con mejor panorama el futuro, ¿no? El futuro inmediato, por lo menos, qué sé yo, la primavera, el verano, para ver un verano más o menos normalizado, ¿no? Sí. Sobre todo para Mar del Plata, que lo necesita mucho. Hoy me enteré también que un gran hotel de acá de Mar del Plata, muy, muy grande, empezó a llamar los fines de semana a los que trabajaban antes. Ah, mirá, qué bien. Bueno. Ya es una forma de sí, comenzar. Porque están apostando, mirando lo que yo comentaba, que ellos lo ven también como empresarios, lo están viendo, que la posibilidad de que este verano sea un verano, no digamos totalmente normal, pero sí muy cerca de lo normal, ¿no? Sí, esperemos así. Pero ¿sabes qué? Seguimos con algunos señores que son bravos, ¿no? Los muchachos no quieren saber nada de que a la Argentina le vaya bien. Bueno, sí. Resulta que este muchacho, no sé si es economista cantor o cantor economista, porque lo he visto varias veces, que es Miguel Bogiano. Ajá. No sé si lo viste alguna vez, buscalo, sería interesante que lo vieras, porque imita a Sandro, a Elvis Presley. Tiene esa fantasía de haber sido un cantor frustrado. Y a su vez es economista. Es el hijo de un juez menemista que lo echaron de la Corte Suprema por coimero. Bueno, este es el hijo. Este muchacho, ¿qué dijo? Dijo textual, la multinacional Dow anunció que próximamente cerrará la operación de su planta de producción en San Lorenzo, provincia de Santa Fe. La fábrica continuará funcionando hasta mayo del 2022 y su cierre afectará a unos 120 empleados. Esto lo dijo el lunes pasado, ¿sí? Sí. Ahora, ¿qué pasó? Una cosa curiosa. La misma empresa que pone Don Argentina desmiente rotundamente su salida del país. La situación en San Lorenzo se enmarca en un programa global anunciado en 2020. Reafirmamos nuestro compromiso con el país y tenemos importantes planes de crecimiento para nuestras operaciones en Argentina. Con copia a Miguel Bogiano. Sí, es un tuit que largo eso. Este mismo Bogiano ya tiene antecedentes de haber tirado cosas. Por ejemplo, hace un año, algo así, la BBC de Londres tuvo que decirle, señor, saque esa porquería que hizo usted, porque él hizo todo un trabajo sobre la economía en la Argentina, cómo había quedado después del kirchnerismo, con música y logo de la empresa británica. No como que la BBC del Hombre lo decía, lo había armado él. Sí. No sé si te acordás de eso. Me acuerdo, eso lo comentamos también ¿Te acordás? Lo comentamos, sí. En uno de los programas, sí. Claro, pero ¿cuál es la idea de esta gente? Es decir, que les vaya mal, que no les importe el país. Es de terror, realmente son unos cínicos. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Diríamos. Nos vamos a los títulos del programa. Bien. Estos son los títulos de la semana en De esto no se habla. Desopilante teoría de los terraplanistas ahora afirman que Chile no existe. Con el argumento de que las casas parecen de cartón y que las personas que viven allí son actores, un usuario sostuvo en un grupo de Facebook llamado Tierra Plana España que el país trasandino no es real. Muchos de estos personajes aún sostienen que el COVID no existe. Curioso incentivo de precandidata a concejal por el espacio evangélico, una nueva oportunidad. Se trata de Silvia Cantarella, es precandidata a concejal por el espacio evangélico, una nueva oportunidad. 1. Que forma parte de la alianza Juntos por el Cambio. Decidió repartir chalecos antibalas de confección casera para promocionarse como defensora del pueblo en contra de las inseguridades que afectan a los barrios más vulnerables de la ciudad de Rosario.
Efectivos de la ciudad de Buenos Aires desbarataron este fin de semana una fiesta clandestina que se realizó el sábado por la noche en un local de Palermo, conocido como Club Araos. Al ingresar al evento, los guardias de seguridad tapaban las cámaras de los celulares con un sticker para que nadie pudiera sacar fotos ni hacer filmaciones. Respetamos la privacidad de nuestros clientes, disfrute la noche, pareciera decir el sticker pegado en los celulares. Por encontrarse investigando y ver que la justicia rechazó reabrir el proceso de corrupción contra Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, inició una férrea campaña contra la Corte Suprema. Esta vez, policías retirados y en actividad convocaron a los agentes a participar de las manifestaciones anunciadas para el 7 de septiembre, Día de la Independencia brasileña, para pedir la intervención militar contra la Corte Suprema que investiga a Bolsonaro. Supermercados y autoservicios mejoran las ventas en junio. Sumaron 116.328 millones de pesos, lo que representa un incremento del 48,7% con respecto al mismo mes del año anterior. El gobierno habilita la vuelta gradual del público a los estadios de fútbol. La ministra de Salud, Carla Bisotti, y el de Deporte y Turismo, Matías Lamens, anunciaron que se hará una prueba piloto el próximo 9 de septiembre en el Monumental cuando juegue la selección contra Bolivia. Guado de Pedro, el ministro del Interior, viajó a Tucumán junto a Martín Guzmán para participar de un acto del espacio que conduce el gobernador Juan Mansur. Vinimos a ser felices a pesar de la pandemia y de los 4 años donde fundieron a la Argentina, expresó el ministro. Ana Marx, el gobierno nacional sostiene a Río Negro, que está endeudado en estado crítico. La precandidata a diputada nacional y funcionaria del Ministerio del Interior anticipa una campaña donde chocarán 2 modelos de país. Antes de fin de año llegarán 20 millones de vacunas Pfizer que serán destinadas a los adolescentes. La ministra de Salud, Carla Bisotti, dijo que el cronograma de entrega comenzará el 6 de septiembre para completar durante ese mes las 580.000 dosis, mientras que en octubre, noviembre y diciembre se completará el acuerdo. Antes de finalizar los títulos, les contamos con orgullo que ya hay más de 40 millones de vacunas aplicadas en nuestro país. Son más de 27.430.000 personas con al menos una dosis y más de 12.630.000 con las 2 aplicaciones. Sigamos cuidándonos, estamos más cerca de recuperar la vida que queremos. Y es posible porque tenemos en la Argentina un Estado presente para todos. Bueno, Julio, Bien. son todas buenas noticias, ¿no? No, por eso estamos sumando muy buenas noticias. Salvo estos personajes que quieren ver todo negro o que veamos todo negro, ¿no? Una gran diferencia cuando los hechos son muy contundentes y demuestran todo lo contrario, ¿no? De que las cosas van mejorando. No decimos que estamos en un paraíso, pero sí que estamos mejorando y estamos saliendo de esta pandemia horrible que nos... No, ahora vos fíjate que están machacando sobre la deuda externa. Están diciendo que Alberto tomó más deuda que ellos. No, lo dijo Macri, no tiene vergüenza. Claro. No tiene vergüenza. Pero el cinismo ya lleva a un punto que realmente ya ofende la inteligencia de nosotros, ¿viste? De la gente, del pueblo. Y encima dice que él tomó esa deuda de los 45.000 o 50.000 millones que le dio el fondo, tomó la deuda para pagar la deuda que había dejado el anterior gobierno, o sea, Cristina. Nosotros tenemos el anterior gobierno lo puso en cero al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Le pagó absolutamente todo lo que se le debía. Nosotros por ahí tenemos un video, un audio, donde el Duhovne dice que fue una bendición haber encontrado el país así, sin deuda. Pero después te la remachan porque te dicen fue una bendición. ¿Saben por qué? Porque a la Argentina no le prestaba a nadie. No decían, estaba bárbaro el país. No. Pasa que
No teníamos deuda por la Argentina, no. Pero lo vamos a pasar en el programa, sí. ¿Cómo no? O lo podemos pasar ahora, en una de ellas, podemos escucharlo. Y bueno, y Nazareno siempre nos hace caso. A ver, lo escuchamos. El ministro de Economía de Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a 1/3 de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Y las familias dedican nada más que 5% de su ingreso disponible al pago de... tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible. Es decir, es un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo. No conozco ningún país que tenga un nivel de deuda más bajo, tal vez algún país del África subsahariana o Corea del Norte. Bueno, no sé si te quedó claro. De que su presidente, el señor Macri, es un mentiroso total o que no sabe nada de economía. Es ministro de Macri. Ministro de Economía de Macri. Duhovne. Nos tenemos que ir a un corte, al primer corte, pero no vamos a ir recordando a dos personas que fueron memorables y todavía se lo está recordando. Fueron Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti. Bien. Uno de los crímenes más terribles que se cometieron en los Estados Unidos. Y nos vamos con Joan Baez cantando la balada de Sacco y Vanzetti. Ya volvemos, quédate en la 88.7 Radio La Azotea. The last and final
Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por allí, Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por aquí. Y regresamos a De esto no se habla, pero hoy vamos a cambiarle el título del programa y se va a llamar en este bloque De esto sí se habla. Tenemos dos compañeras invitadas, una es Rosana Casataro y la otra Julia Tacconi, que nos van a comentar qué pasa el 30 de agosto en Mar del Plata, porque es un día muy caro para algunos como nosotros y para muchos. Hola Rosana, hola Julia, ¿cómo están? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué no nos cuentan qué es el 30 de agosto? Bueno, el 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido y la Detenida, desaparecido y desaparecida. Es una conmemoración internacional, como decimos, y bueno, y lo que nosotros proponemos en este día es trabajar visibilizando un poco todo el trabajo de archivo que venimos llevando sobre las historias de cada compañero y cada compañera de acá de la ciudad, ¿no? Entonces, nuestra idea es, bueno, hacer unas señalizaciones, unas intervenciones en los carteles nomencladores de las calles. Es una primera etapa, ¿no? Que nos proponemos señalizar con estos cartelitos a 16 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. En cada cartel hay un código QR que nos lleva al archivo de las historias de vida de estas personas, que ahí por eso está bueno que Julieta pueda contar un poco el trabajo que se viene haciendo. Bien, bueno, gracias. Sí, desde el espacio de memoria del Faro de Mar del Plata, en articulación con todos los organismos de derechos humanos, bueno, la campaña Mar del Plata te canta a los 40, que parte también, ¿no?, en esta, bueno, red tan grande, por suerte, que se viene armando en la ciudad. Se viene trabajando en la generación de un archivo de historias de vida, como decía Ro, a partir de contactarse con familiares, compañeros de militancia. También hay, bueno, una fuente muy importante, es la judicial, que bueno, se va actualizando, y eso también habilita el acercamiento con diferentes personas que han conocido, militado, vivido con las compañeras desaparecidas. Entonces, bueno, la idea es no solo generar un archivo cerrado, por decirlo así, ¿no?, que quede puertas para adentro, sino buscar las maneras de que toda esa información, todas las vivencias de esos años, porque también entendemos que la historia individual de alguna de ellas es parte de la historia colectiva, ¿no? Entonces, a partir de poder ir recabando toda esa información, también es la historia de vida y la historia de militancia de las compañeras desaparecidas y de quienes están hoy con nosotros, ¿no? También sobrevivientes, las personas que han sido exiliadas también en aquellos años. Entonces, por eso se va buscando las diferentes maneras de poder, no sería hacer pública, sino acercar a la población, a la comunidad, todas estas historias, que como decíamos antes son colectivas, y bueno, la propuesta de Esquinas con Memoria es una de ellas, y es, no sé, algún compañero, ¿no?, tiró la idea de cuando se fue pensando en la campaña por los 45 años del golpe, y a partir de ahí, bueno, varios levantamos el guante, como se suele decir, y dijo, bueno, hay que hacerlo porque genera no solo una señalización en una esquina, en este caso igual van a ser muchas esquinas, se está buscando que poder abarcar la mayor cantidad de barrios de la ciudad. Eso, perdóname Juli, sí. ¿Por qué esas esquinas? Es decir, ¿qué tienen que ver las esquinas esas? A ver, ¿cuál es la historia? Bueno, en realidad, lo primero que se pensó es que puedan ser esquinas que estén relacionadas con la vida de los compañeros y las compañeras, ¿no? O sea, que ya sea que hayan vivido, sí. Vivido ahí, está bien. Vivido, trabajado, militado. Sí. Ahora, en el momento que
empezó a hacer la convocatoria, con la idea de que se lleve a cabo el proyecto, hubo también compañeros que por otras razones, por cuestiones que tienen que ver con el presente, pidieron que determinados compañeros, compañeras estén en una esquina. Como por ejemplo va a pasar este lunes, que algunos que va a ser cercano a la casita de la memoria, que no necesariamente quienes se van a señalizar ahí tienen una relación de su vida con ese lugar, pero sí con las personas que hoy habitan ese espacio. Entonces la idea de esto también es generar esos vínculos, ¿no? O sea, ser flexibles también con estas intervenciones, porque si no se ponen como límites muy estrictos y eso, qué sé yo, no es parte del espíritu del trabajo. No sé si Ro quiere sumar algo más al respecto. Y sobre todo lo que esta acción propone es justamente esto, ¿no? Como sacar a la calle ese archivo y ponerlo en relación con las personas, y nos empiezan a llegar mensajitos de, pero tal compañero en realidad vivía en otro lado, y entonces todo eso que se activa, ¿no?, de la memoria en el presente, es lo que buscamos un poco para que este archivo también se haga cada vez más grande. Porque, bueno, lo que recopila en principio tiene que ver con cuestiones vos, Juli, sabés bien, ¿no?, como el RITE, como hace un cruzamiento de datos, pero también lo que nos interesa es todas esas historias que los compañeros que vivieron con estas personas nos pueden empezar a contar, que generalmente nos la cuentan en vivo o nos la cuentan en un audio, y cuando les pedimos que nos la escriban, quizás es más fuerte, es más difícil, pero queremos empezar a recolectar todas esas historias caseras, cotidianas, que describen a las personas secuestradas y desaparecidas desde otro lugar, ¿no? Qué bien. Y contame, ¿en las esquinas van a quedar los nombres plasmados ahí? Los carteles no se proponen como algo para que quede eternamente, ¿no? Son de un material que a la intemperie puede llegar a durar unos meses. Se pidió, se avisó a la municipalidad para que el envial no los retire, ¿no? Y están como al alcance, pueden ser vandalizados tranquilamente. Pero también, a la par de esto, nosotros pensamos esta acción porque es el primer movimiento que se genera, ¿no? Acá ya todos empiezan a activar, ¿no? Como a decir, pero yo quiero que mi compañero esté en esta esquina, ya se empieza como a hacer eso que es lo que queremos, ¿no? Pero también, a la par de esto, vamos a hacer un mapa interactivo en el que estas esquinas queden registradas con el registro de esta acción y con acceso a la página web con el memorial. Entonces, de alguna forma, es una acción efímera para la calle. Es el comienzo. Es el comienzo. Y lo que sí va a quedar es virtualmente, ¿no? Y por supuesto es el comienzo. Acá hay registradas más de 300 personas en la ciudad y ahora recién empezamos con 16. Imagínense que tenemos trabajo para rato. Interesantísimo. Es un trabajo impresionante. Realmente sobre todo para saber y recordar cada uno dónde vivió, dónde trabajó, dónde estudió, todas esas cosas, me imagino que les debe haber llevado muchísimo, o le está llevando muchísimo tiempo, ¿no? Es magnífica la idea y magnífica la resolución, porque lógicamente poner una cosa que dure demasiado tampoco, después la gente pasa y no se fija. En cambio, seguramente que esta actividad va a llamar para que, como ustedes dicen, se interactúe también, que la gente vea, que se escuche, que conozca y que recuerde, ¿no es cierto? Claro, sí, esto de, las intervenciones en la calle, además de movilizar a la comunidad que siempre está movilizada en este sentido, también, busca encontrarse con alguien que es la primera vez que se encuentra con esto y que de curiosidad hace link en el código QR y también eso, ¿no? Como encontrar a otra persona que quizá no lleguemos de otra manera, que es la que transita la ciudad.
Claro. Y Rosana, contame, ustedes van a seguir, vos me dijiste son 16 compañeros. ¿Van a seguir hasta llegar a los 300? Y esa es nuestra idea. En principio, ahora tenemos preparadas como para señalizar aproximadamente 80 personas, ¿no? Julieta es la que sabe los datos precisos. Sí, 89 compañeros. 89. Esta primera tanda. Es la primera tanda que hacemos con 89, pero como dijimos, son más de 300, entonces, bueno, quizás se prolongue esto en el tiempo hasta el año que viene. No tenemos tampoco ninguna corrida de nada, es cuestión de empezar a hacerlo y poder sostenerlo en el tiempo sin apuro y sí logrando que los compañeros se empiecen a conectar entre sí y con nosotras para poder seguir haciendo de este archivo, bueno, algo más rico, ¿no? Es cuestión de memoria nada más. Así es. ¿Es cierto? La verdad, chicas, sí, quería comentar, realmente las felicito, es una iniciativa muy entrañable la que han tenido, porque verdaderamente todos los compañeros y compañeras que son más de 300 desaparecidos de General Pueyrredón, como todos los desaparecidos y desaparecidas del país, tienen una vida, una historia, una riqueza, un porqué, amores, defectos, virtudes, toda su humanidad. Entonces es tan importante que esa humanidad, ¿no? Porque si no son una cifra que se discute, o son un recuerdo, o son una foto, no, son jóvenes que les truncaron su vida, una perversa decisión del terrorismo de Estado, pero la realidad es que una manera de mantenerlos vivos es desde su pequeña humanidad, desde su cotidianeidad. Cuando digo pequeña, no porque sean pequeños ellos, fueron unos luchadores de aquellos, sino desde su cotidianeidad. Me acordaba que hace unos años las abuelas llevaron adelante una cosa mucho más chiquita, pero muy entrañable también, que leímos un grupo de actores, yo soy actriz de la ciudad, leímos en un evento en la universidad pequeños textos que algún familiar había escrito de algunos compañeros. A mí me tocó un texto de Flaco Mendoza, y era tan conmovedor porque hablaba de cosas chiquitas, cotidianas, y me encantó enterarme de esas cosas de él, ¿no? Después de haber haber transitado la charla con las abuelas y las madres, saber que el Flaco Mendoza tenía esta virtud, este defecto, este gusto, la música que le gustaba. O sea, humanizar a nuestros detenidos desaparecidos. Las felicito, de verdad. Y que lleguen a poner los 300. Y Lucía, como siempre, por supuesto, acá con Julieta somos como la punta del iceberg, están viendo, pero hay un trabajo de mucha gente, ¿no? Del equipo de trabajadores del Faro de la Memoria, también, bueno, de la campaña Mar del Plata Te Cantan los 40, donde se gestan todas estas ideas de cómo hacer, ¿no? Que ahí hay artistas, docentes, comunicadores, y bueno, y después, bueno, diseñadores, mucha gente trabajando para esto, ¿no? Claro. Gracias, Rosana, gracias, Juli. Y acá estamos para lo que necesiten. Ya lo saben. Muchas gracias a ustedes por difundir. Iremos a visitar las esquinas con mucho amor. Sí, ahí nos encontraremos. Seguro. Sí. Gracias, gente. Saludos. Adiós. Y muy buenas noches, tardes, días, noches, tardes, días, noches, tardes, días, noches, tardes, días, según la hora en que me escuches. Volvimos a De Esto No Se Habla en el 88.7 en Radio La Azotea. Y como todos los jueves, con el doctor César Vintimira. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Muy buenas tardes. Bien, César. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Qué tenemos hoy, doctor? Bueno, vamos a insistir con nuestra temática de seguridad municipal. Hemos visto en algunos medios que desde el gobierno municipal piensan, después de prácticamente 2 años de gestión, redactar un plan de seguridad. Bueno, tal vez sea tardío, ¿no? Porque
ya está transcurriendo casi la mitad del mandato, no tenemos un plan de seguridad, no parece que la seguridad ciudadana haya mejorado, al contrario, de manera que nos parece conveniente que se tome conciencia y que se empiece a planificar del municipio vinculada con la cobertura de la seguridad comunitaria. Creemos que es momento más que oportuno. Los indicadores nos dan que aumentaron notablemente los homicidios violentos. Tenemos muchas entraderas, ha crecido el robo automotor. Realmente estamos atravesando una situación complicada y nos parece que hay que dar respuesta del Estado, de la comunidad organizada, y nos parece muy bien que el responsable del Ejecutivo Municipal, que tiene una secretaría ad hoc, empiece a tomar cartas en el asunto y a hacer propuestas concretas, porque si no nos pasamos describiendo lo que ocurre como si no tuviéramos ninguna responsabilidad en modificarlo. Me refiero a muchas declaraciones de algunos directivos, dirigentes de la política municipal, que coinciden seguramente con el diagnóstico de la situación, pero no aplican a sugerir remedios para modificar la enfermedad. De manera que de diagnóstico ya estamos completamente, no digo cansados, pero sabemos lo que pasa y nos parece que lo que corresponde es tomar políticas públicas tendientes a modificar lo que viene ocurriendo. Me imagino que el intendente actual de la ciudad es una persona que tiene alguna experiencia en seguridad, ¿verdad? Porque él fue secretario de seguridad de la capital federal. Sí, en rigor fue ministro de Justicia y Seguridad durante la gestión de Macri como jefe de gobierno de la ciudad autónoma, durante la gestión simultáneamente, digamos, de la vicejefa de gobierno, que era María Eugenia Vidal, y digamos que los recuerdos que tenemos de su gestión, por lo menos de este lugar, no son muy alentadores, porque ustedes recordarán que allá por el año 2013 se planeaba la demolición de un taller protegido que estaba instalado en el hospital neuropsiquiátrico el Borda de Buenos Aires, con el propósito de en ese predio crear o construir un centro cívico de la ciudad, a donde se iba a trasladar la jefatura del gobierno porteño y algunos de sus ministerios. Esto fue esta demolición fue lograda en base a la protección de 400 policías de la policía de la ciudad autónoma, que reprimieron de manera realmente feroz, con bastonazos, con gas pimienta, con balas de goma, no solo a los internos, enfermos psiquiátricos, sino al personal sanitario como mucamas, enfermeros, profesionales, que se resistieron, porque además había una medida ordenada por la justicia en donde no se podía cambiar el destino de ese sector, que era precisamente para talleres protegidos de enfermos de salud mental. Como corolario de esto tenemos que el lugar se demolió, nunca se construyó el centro cívico, la justicia terminó sobreseyendo a quienes en principio se había imputado esta conducta, que era el jefe de gobierno, la vicejefa de gobierno, el ministro de Seguridad y Justicia Montenegro, y finalmente quedaron algunos procesamientos sobre el jefe del operativo. Digamos, como ocurre muchas veces con estas cuestiones, la justicia llegó tarde y mal. Pero ese es el antecedente que tenemos más cercano de la gestión del actual intendente de nuestro municipio, cuando fue ministro de Seguridad de la ciudad autónoma. Con lo cual, en ese momento estaba también integrando el cuerpo legislativo de la ciudad autónoma el que después fue ministro de Seguridad de la provincia, Ritondo. Es decir, hay toda una línea de trabajo
hay una ideología detrás de esta mirada sobre la seguridad que muchos la ven como como conveniente. No es nuestro caso, pero sabemos que hay gente que está apoyando estas políticas de punitivistas, de mano dura, de correctivos violentos, y que justamente eso a veces hace que sean votados, ¿no? Perdón, César, pero el intendente basó su candidatura justamente con eso, con la mano dura, que él iba a estar en el COD ahí monitoreando la ciudad. ¿Te acordás de eso? Sí, claro. Su gran presentación era eso, que él sabía manejar a la policía en la ciudad, que él tenía experiencia y bueno, creo que ese fue su caballito de batalla. Sí, en realidad lo que hizo fue instalarse en el COM, pero bueno, no es necesario estar instalado en el lugar donde están las cámaras de seguridad para manejar la seguridad. De hecho, está demostrado que eso no ocurrió. Claro. La proximidad física con el centro de monitoreo no implica que haya que esto solucione los problemas de seguridad. La verdad que es una situación tanto extraña porque precisamente él lo planteaba como uno de los pilares de su propuesta, ¿no es cierto? Su experiencia en la gestión de la seguridad y bueno, esto que nosotros mostramos como experiencia de gestión con la represión en el Borda, habla de una gestión que muchos aplaudieron, ¿eh? O sea, yo cuando lo digo desde mi óptica, de mi opinión personal, que es negativa, obviamente yo no estoy de acuerdo, pero sabemos que hay mucha gente que vota estas propuestas y que en definitiva, bueno, así son las reglas de la democracia, pero nos parece que está fallando mal porque nadie le pidió que se instalara en el COM para manejar el municipio desde ahí y él se ofreció y evidentemente su gestión ha sido, hasta ahora la podemos calificar como un fracaso porque ninguna de las cifras indicadoras de delitos han mejorado, al contrario, han empeorado. Además hubo algunas declaraciones públicas que son engañosas, que llaman a confusión y que pretenden que se comparen situaciones que no son comparables. Es decir, no se puede decir alegremente sin que un periodista repregunte que en 2020 hubo menos delitos contra la propiedad que en el 2019, porque estamos comparando un año donde hubo una pandemia, una cuarentena prolongada, donde prácticamente cambió la realidad social, contra un año como fue el 2019 de actividad normal. Entonces, la verdad, a veces es preferible que no digan esas cosas, porque aunque algunos periodistas no repregunten, el que tiene un poquito de sentido común y se acuerda cómo era nuestra vida en el 2019 y la compara con lo que es ahora 2020 y 2021, sabe que todo cambió. Entonces no podemos alegremente comparar y decir bajó el delito porque estamos mejor que en el 2019. No es así, claramente no es así y creo que eso hay que remarcar. Claro, lo que pasa es que el mundo es otro, ¿no? Es decir, del 19 al 20, la pandemia y cosas que han pasado, sobre todo acá en la ciudad de Mar del Plata. Claro, han cambiado los tipos de delitos, crecieron los delitos de violencia de género, no son realidades comparables, a eso me refiero, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué creo, César? Que esta gente hace un menosprecio del pueblo, de la gente, del ciudadano medio, ¿no? Como diciendo, les digo esto y los conformo. Creo que esa es la historia de eso, ¿no? Claro, pero a veces sería preferible que se quedan callados. A mi gusto, digamos, total, el que calla, bueno, no se puede discutir un silencio, pero a veces dicen cuestiones que son tan poco sensatas, que tienen tan poco sentido común, que cualquier persona con un poquito de conocimiento de nuestra realidad se da cuenta que le están mintiendo y a nadie le gusta que le metan en la cara. Seguro, pero hay gente, ¿sabes qué?, que no sabe ni estar callada, ni hablar, ni estar callada. Y este es un caso de eso. César, nos encontramos el jueves que viene, dale. Gracias, que tengan buenas tardes. No, gracias a vos, un abrazo. Así pasó César Ventimiglia por la 88.7 en Radio La Azotea. Nos vamos al corte con Luis Sauti, de alguna manera. Ya volvemos, estamos en la 88.7 en Radio La Azotea.
mis labios se secan e intento besarte. Qué fría es la cera de un beso de nadie y nada más, y nada más, apenas nada más. Las horas de piedra parecen cansarse y el tiempo se peina con gesto de amante. De alguna manera tendré que olvidarte y nada más, y nada más, apenas nada más. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí, Debe ser los gorilas, debe ser. que andarán por aquí. Regresamos a De Esto No Se Habla en la 88.7 en Radio de la Azotea. Y la señora Lucía Martín me mira y se ríe, porque sabe lo que le voy a decir. No sé por qué le causa gracia, porque yo le estoy dando la bienvenida a su rinconcito culturoso. Y la señora me mira y se ríe, no sé, parecería que es una jarana esto. ¿Cómo le va, señora? Hola, ¿cómo estás, Rubén? Un gustazo verlos y escucharlos, a vos, a Julio, a Nasa. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sí, Julito? Bueno, sí, me hace gracia, inclusive el otro día me di cuenta y después me empecé a tentar de risa sola, que cuando cerré la columna dije, bueno, para cerrar el rinconcito culturoso, ya se me pegó de tal manera que repito tu frase. ¿Vio? Grande, Rubén, has creado un nuevo espacio cultural, que es el rinconcito culturoso. Claro. Bueno, tenemos? chicos, y hoy tenemos, bueno, esta semana realmente buscando las fechas de relieve, de gran trascendencia política y cultural. Me tengo que remontar a 4 días atrás, un 22 de agosto, que de diferentes años sucedieron 2 hechos fundamentales para la vida de Argentina, que fueron la masacre de Trelew y el renunciamiento de Evita. Así que quería comentarles acerca de esto, lo que tomé, y bueno, y como siempre cerrar con un poema muy bello que encontré en homenaje a Evita y a sus descamisados, a sus grasitas. Bueno, empezamos con Trelew. Recordemos que el hecho ocurrió durante la dictadura de Lanusse, en la madrugada del 22 de agosto de 1972, un hecho conocido como la masacre de Trelew o los fusilamientos de Trelew, donde fueron asesinados 16 jóvenes militantes peronistas y de izquierda que estaban presos en el penal de Rawson, y tras un intento de fuga y pese a que ellos se habían rendido, fueron vilmente ametrallados por marinos dirigidos por el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa. Bueno, este hecho espantoso tuvo lugar en la base aeronaval Almirante Sar, una dependencia de la Armada Argentina próxima a la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, en nuestra Patagonia, y se lo considera como el inicio del terrorismo de Estado que 4 años después, de manera feroz, se instauraría en nuestro país en 1976. De aquella masacre hubo 3 sobrevivientes que pudieron contar los hechos, pero los 3 fueron, 2 de ellos desaparecidos y el otro asesinado durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Un dato importante, como
restauración o como principio de justicia de ese hecho fue que el 15 de octubre de 2012 el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia resolvió condenar a prisión perpetua a Emilio del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de los 16 homicidios y de las 3 tentativas, así como declarar a los crímenes cometidos de lesa humanidad. A su vez, los organismos de derechos humanos reclamaron a partir de este juicio que avance el proceso de extradición realizado ya en el 2008 de Roberto Guillermo Bravo, el exteniente de Marina que huyó a Estados Unidos poco después de los fusilamientos. Bravo está acusado de ser uno de los represores que efectuó los disparos contra los 16 militantes políticos y aún no fue extraditado. Quería comentar también que nuestro querido Vicente Cito Lema, que ya sabemos es poeta, dramaturgo, pensador, psicólogo social, docente y abogado de derechos humanos, escribió un libro imperdible que es Trelew, una ardiente memoria, un libro que habla de este episodio crucial de la historia argentina contemporánea y que reúne artículos, ensayos, poemas, testimonios y otros escritos de diversos autores como Julio Cortázar, que dicho sea de paso, hoy es un aniversario de su nacimiento, Mario Benedetti, Juan Gelman, Haroldo Conti, Tomás Eloy Martínez, Roberto Santoro, Paco Urondo, Agustín Tosco, Silvio Frondizi, Osvaldo Bayer, Ernesto Kogan y el propio Cito Lema, entre muchos otros. Bueno, con respecto al renunciamiento de Evita, recordemos que un 22 de agosto de 1951 se realizó el Cabildo Abierto del movimiento peronista, la mayor concentración popular que recuerde la historia en un acto político. Se calcula que estuvieron presentes 2 millones de personas. El acto comenzó cuando llegó Perón con todo su gabinete, pero sin Evita. Habló primero el secretario general de la CGT, José Espejo, que luego de unas pocas palabras se retiró del palco para volver de inmediato acompañando a Evita, la que provocó un estallido de euforia en los asistentes. Espejo expresó la propuesta popular y el deseo popular planteando las candidaturas de Perón y Eva Perón para las elecciones del 11 de noviembre. A continuación habló la abanderada de los humildes, la querida Evita, quien identificó esa concentración con el 25 de mayo de 1810 y el 17 de octubre del 45. Se dirigió a sus grasitas recordándoles que la oligarquía estaba al acecho. Mira vos, en el 51, eso suena familiar, ¿no? En el 2021, elogió a Perón, pero no hizo referencia concreta a su candidatura. Luego habló el general, que tampoco se refirió a las candidaturas, mientras la gente lo interrumpía y pedía la proclamación de las fórmulas. Espejo propuso entonces pasar a un cuarto intermedio hasta el día siguiente y la respuesta de la multitud fue unánime. Dijeron que no. La insistencia de la gente provocó que volviera Evita al micrófono, quien pidió un plazo de 4 días para decidir. La multitud nuevamente le dijo que no. Ella entonces pidió 2 horas y luego de insistir que renunciaba a los honores y no al puesto de lucha, lloró en el hombro de Juan Domingo Perón, una emblemática foto que recuerda ese momento histórico. Bueno, unos días después Evita anunció que no aceptaba la candidatura, decisión que se supone, en las fuentes que yo busqué, puede provenir de su estado de salud o de presiones de un sector militar y de los grupos más reaccionarios del país. Sin duda, los historiadores y los conocedores del movimiento peronista, como por ejemplo mis compañeros, deben saber mucho mejor que yo cuál fue el motivo de fondo de ese renunciamiento histórico. Lo cierto es que la historia nacional está impregnada de estas situaciones que cambian el curso de la historia. Este hecho debe ser recordado no solo en memoria de Evita, no solo como un momento trágico en la historia del movimiento popular, sino porque es imprescindible aprender de ellos. Y pensaba que, bueno, ahora no son los militares los que imponen por la violencia el proyecto del capital monopólico, hoy son los propios empresarios y sus gerentes que, vestidos de democráticos políticos,
intentan desestabilizar gobiernos elegidos en elecciones democráticas. Y para cerrar mi rinconcito culturoso, como diría mi amigo Rubén, traje un poema que siempre me gusta cerrar con un poema que me pareció muy bello. Yo no lo conocía, tampoco conozco al autor, lo encontré simplemente, de Alfredo Carlino, Los Grasas. Los Grasas. Los Grasas. Mira. Ahí están. Irrumpen la bulla de la ciudad pacata. Todo es asombro en la mirada ciudadana. Vienen nomás, desde todos los rincones. Son los grasitas, Eva. Están llenos de olores, de broncas y de fuego. Se han juramentado diluir los silencios de la infamia. Llegan bailando como duendes desde todos los recovecos, desde lejos, del fondo de la historia y del agravio. Tienen la cicatriz del desprecio. Los veo ensamblados en tu mirada reparadora. Están seducidos y se han obcecado en vivir un tiempo nuevo. Eva, Eva, todo se transforma como antaño, ya no son los evadidos ni se anotan en la encuadernada antología del miserable. Ahora son los compañeros gremiales, los muchachos sindicalizados, organizándole el pudor popular. Ahora han dejado de ser los parias, tienen norte y conductor. Aterrorizan sus gestos desenfadados con ese repiquetear de bombos y puteadas. Es el descamisado y vienen a sudar la historia. Se han vuelto locos, se les ha antojado que ahora son los protagonistas, la creatividad, la confluencia de un mismo destino, y cantan como la cigarra bajo el sol. Maravilloso, no lo conocía. Muy lindo, ¿eh? ¿Julia lo conocía vos? No, la verdad que es... No. Yo tampoco, bellísimo poema, lo encontré y dije, con esto le tenemos que hacer el homenaje a Evita por el día del renunciamiento. Ustedes que son peronistas de justa sabrán cuál fue la verdadera motivación. Bueno, yo no me animo a confirmarlo porque además, bueno, en eso... No, son una serie de presiones militares, eclesiásticas, de los grupos de poder, internacionales, los grupos de poder, los empresarios, todo eso fueron. Evita era mala palabra para ellos. Y después de la pintada Viva el Cáncer, ¿por qué te crees que pasó eso? Es decir, era más odiada. Bueno, a las pruebas me remito. Entre Néstor y Cristina, ¿quién es la más odiada? Sí, Cristina. Cristina, impresionante. Claro. Son de manual. Por ser mujer y por ser... Claro. Son de manual. ¿Cómo va a ser una persona con esa potencia, esa inteligencia, esa llegada al pueblo como tuvieron Evita y como tiene Cristina, siendo mujeres? Siendo mujer, claro. Lavar los platos. Claro, se tienen que quedar en la casa. ¿Cómo? Claro. Y aparte, obviamente que Perón era mucho más diplomático, más político. Pero Evita se plantaba y era como Cristina. Claro. No te mandaba a decírselo a nadie, ella te lo decía. Sí, por eso han sido y son tan amadas. Claro, y al poder real no le gusta eso. Claro, no, ¿cómo vas a ser sincero? Preguntale a Macri. Claro. ¿Qué significa la palabra sinceridad? No. Es de no creer eso. Es de no creer, justamente. Nos vamos a una pausa, ya volvemos. Quédate en la 88.7 en Radio La Azotea. Un cacho de cultura, un cacho de cultura, Volvimos a De Esto No Se Habla en la 88.7 en Radio La Azotea. Como todos los jueves, tenemos el grupo de compañeros profesionales que hoy se vinieron con una invitada. Tito el Garrista, Héctor Abiuso, Luis Otero. Así que los dejo para que la presenten ustedes. Bueno, gracias.
Para mí, Tito Algarrista, es un enorme honor. Agradecer la presencia de ustedes en la radio, que nos inviten. Un saludo cálido y afectuoso a la audiencia. Y más que un honor, es una responsabilidad muy grande presentar en una radio a una verdadera profesional de los medios. Una verdadera profesional de los medios que siempre estuvo comprometida. Primero su acción, primero su palabra, primero las convicciones, y eso ha sido para muchos. Yo no he tenido el placer de conocerla durante muchos años, sabía de ella, la he empezado a tratar hace poco, pero es una verdadera profesional de los medios. Estoy refiriéndome a Susi Scandali, y ella se va a referir a un tema que lo maneja perfectamente bien y que es absolutamente necesario difundir y que se conozca, como es el tema de los fake news. Susi. Qué linda presentación, muchísimas gracias. Sí, vamos a hablar de las fake news un poco, un vuelo rasante sobre las fake news, porque la verdad que hay muchísimo para hablar. Y es un tema que se agudiza durante las campañas electorales. Sin embargo, las fake news, o sea, falsas noticias, o noticias incorrectas, o noticias falseadas, o noticias inventadas, no son nuevas. Miren, ya hay un registro, por ejemplo, en 1835 el New York Sun publicó que un astrónomo inglés había descubierto vida en la Luna a través de un telescopio, y que nada menos había hombres alados, unicornios. Se ha mandado un cuento tremendo. Y ese cuento tremendo salió como verdad en un diario, y para cuando el diario dijo que no era cierto, ya lo habían replicado montones de diarios. Estamos hablando de 1835, pero uno de los capos en cuanto a esto, en realidad fue Goebbels, ¿no? El ministro de Hitler. Yo voy a leer más o menos según lo que este sería el registro exacto de lo que dijo con respecto al fake news, que en aquel momento no se llamaban así. Dice: hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores, y hacer que nuestros simpatizantes los repitan a cada momento. De esa manera, entonces, la gente piensa que esa es su verdad. Y bueno, Goebbels en su momento lo logró. O sea que el tema es histórico, pero ¿qué pasa? Que con la irrupción de las redes sociales, la gente se ha hecho no solamente consumidora de los medios, de las informaciones, sino que también las crea, de manera que es mucho más activo. Y esto se nota mucho más también durante las campañas electorales, decía. Todo esto en el marco de la posverdad. La posverdad es de aquella verdad que se instala en base a las creencias, incluso hasta los deseos. Se modela la opinión pública con las emociones. Y eso es lo que la gente cree como verdad. A veces está muy alejada de la verdad, pero eso es lo que cree la gente, por eso se le llama posverdad. Hay un estudioso de este tema, o del tema de la comunicación en general, se llama Hugo Pardo Kuklinski, que tiene un sitio incluso, creo que se llama Dynamic, después se los digo bien, que dice que en la comunicación política predomina la emoción. La manipulación, las medias verdades o las mentiras construyen una base electoral o una idea política. Y en este caso, Donald Trump fue el ejemplo más exacto. El porcentaje de mentiras que dijo durante su campaña electoral, y esto es científico, está comprobado, según la web PolitiFact, una web que analiza este tipo de cuestiones, el 70% de las declaraciones electorales de Trump fueron falsas o grandes mentiras. Pero ¿qué pasa? En el medio estuvo el caso de Analytical, ¿no? Que fue una empresa, y esto se puede ver bien en un documental maravilloso que se puede ver por Netflix, una empresa que analizaba los perfiles de Facebook de la gente en Estados Unidos y creó una propaganda
en base a lo que la gente quería. Entonces Donald Trump decía lo que la gente quería. Hubo un relevamiento de una empresa que se llama BuzzFeed. Es una empresa de medios de comunicación de Internet, también estadounidense, que sigue el contenido viral de las publicaciones. En las últimas semanas, antes de las elecciones en los Estados Unidos, las noticias falsas tuvieron mayor lectura que las noticias verdaderas. Hay un dato que refuerza BuzzFeed con un análisis más puntilloso todavía. Dice que de los 22 millones de interacciones que generaron las fake news en 2016, la mitad tenía que ver con la batalla final entre Trump y Hillary Clinton. Para esto se crearon grandes mentiras, grandes fake news, como por ejemplo decir que a Trump lo apoyaba el Papa o que Hillary Clinton había financiado a ISIS. Todas cosas incomprobables. Este fenómeno nos excede mucho, pero bueno, de alguna manera hay que trabajar con esto, sobre todo sabiendo que que es una realidad y que hay que tratar de desbaratarlo, ¿no? First Draft es otra de las empresas, sitios que se dedica a analizar este tema. First Draft creó un mecanismo muy casero, digamos. Casero, digo, ellos se habrán roto la cabeza para pensarlo. Yo digo que es casero, que falta de respeto, pero digo porque es muy sencillo para darse cuenta. Ellos hablan de las 8P. Para no olvidarme ninguna, les voy a leer. Dice que las fake news contienen algunas, por lo menos algunas, de estas 8P. Periodismo deficiente, parodia, pasión, partidismo, provecho, poder o influencia política y propaganda. Cada una de las fake news, cada una de las malas informaciones, cada una de las noticias falsas tiene alguna de estas P en su contenido. Vos la analizás y tiene alguna de estas P. El caso más, hoy recién lo mencionaba, ¿no? El de Cambridge Analytica, que fue la empresa que tuvo esta incursión en Facebook y que direccionó la campaña de Trump en Estados Unidos logrando que ganara, pero no solamente hizo eso. También se metió en México, qué sé yo. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, según el CELAC, utilizó perfiles de la clínica de analítica, perfiles de Facebook, sin el consentimiento de la gente. Esto se ve muy bien relatado, insisto, en este documental. Sin el consentimiento de los usuarios, para conocer alrededor de 50 millones de muestras hicieron, para conocer cuáles eran las preferencias políticas, o las preferencias políticas o de su sistema de vida, lo que querían esos 50 millones de estadounidenses, y direccionó la campaña de Trump en base a mentiras, manipulando estos datos, ¿no? Pero también Cambridge, según el Channel 4 de Gran Bretaña, de Reino Unido, según este medio, habría operado también en la Argentina en la época de Macri. Y si ustedes recordarán, estoy segura que lo recuerdan, una campaña horrorosa en contra del kirchnerismo y con posverdades o verdades a medias o mentiras directamente acerca de lo que se venía con Macri. Mentira, por supuesto, mentira. Pero también operó en México a favor de Peña Nieto, candidato del PRI. También operó a través de otra empresa, pero que tenía que ver con Cambridge Analytica, en Brasil, a favor de Bolsonaro, y por supuesto también en el Brexit, por el cual el Reino Unido se separó de la Unión Europea. Según lo que sabemos, o sea, esto no es solamente algo que se fabrica y se potencia a través de las redes. No es solamente esto. Las fake news pueden partir, como sucedió con Trump, de la propia boca de los candidatos. O sea, no es otra cosa que una fake news
que Macri hoy esté diciendo que generó menos deuda que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. No es menor. Y bien, en realidad hay montones de ejemplos de fake news. Hay una, por ejemplo, que ahora está circulando en este momento, que Alberto y Cristina inauguraron unas casas en la isla Maciel sin techos ni puertas. Bueno, inauguraron parte de esto, porque en realidad el convenio firmado con la Municipalidad de Avellaneda tiene para un año más. Se supone que van a entregar con techo. Luego, también, a través de Facebook y de Instagram, se instaló la idea de que habían hecho el acto dentro de un momento prohibido por la campaña electoral, y lo cual no es cierto, porque la prohibición regía a partir del 18 de agosto. La inauguración fue el 17 de agosto. Pero estas mentiras se instalan y la gente las cree. Ese es el poder más fabuloso que tienen las fake news, y les cuento que hay muchas maneras de contrarrestar esto. Hay muchos sitios que se dedican a chequear la información, y uno es precisamente, para hacerlo más corto, para no darles todo, cuando quieran se los doy toda la lista, pero hay uno que es muy bueno, que es argentino, que se llama chequeado.com. En chequeado.com podés meterte a través de internet y verificar a ver cuán de cierto hay en esa información que estás leyendo. Pero hay un montón. Y esto operó muchísimo en la pandemia, pero tremendamente. Ha muerto gente por la infodemia, que como así se dio en llamar sobre información y mala información acerca de la pandemia, desde las curas milagrosas hasta luego el tema de las vacunas que eran venenosas y demás. Básicamente esto muy pequeñito que les digo acerca de la fake news, pero hay... Sí, Tito, ¿me querés preguntar algo? Es tan rico esto, es tan rico, y nos diste todo el preámbulo como para dotarnos de una cuestión de herramientas técnicas, pero creo que está en el sentimiento de todos organizar un nuevo encuentro contigo para charlar de las fake news acá, hoy, vivitas y coleando. Vivitas y coleando. Cuando quieran, y mientras tanto, tarea para el hogar, para ustedes, para quienes nos estén escuchando. Esto que les contaba hoy acerca de lo que pasó con Clinical Analytical, el gran hackeo, así se llama el documental de Netflix, que lo relata de una manera maravillosa. Y hay otro documental buenísimo también en Netflix, que nos mete en la historia de las fake news y nos muestra cómo las fake news son capaces de matar, de asesinar, de criminalizar a los inocentes, que se llama Enmienda 13, y que tiene que ver con cómo la comunidad, primero negra, luego latina de Estados Unidos, fue tan vapuleada, metida en cana por cosas que no eran reales, cómo los transformaron en cucos para el resto de la comunidad, y cómo hasta la misma negritud se convenció de que eran peligrosos. Entonces, esa se llama Enmienda 13, y sugiero estos dos documentales, y cuando quieran hablamos de las fake news en la Argentina. Gracias Susi. Clara, precisa, concreta como siempre. Nos diste una lección. He anotado todo lo que sugeriste y quedamos enganchados para la próxima, obviamente. Por supuesto. Gracias, Susi. Mañana a la Varieté, a partir de las 18 por la 88.7, la radio que está donde tiene que estar. Muchas gracias por la invitación, compañeros. Gracias. Chao, Susi. Gracias. Chao. Muchas gracias. Antes de irnos, quisiera dar el teléfono de nuestro pequeño espacio. El teléfono es 223-4-222-096. Este es el teléfono de los profesionales que están por el proyecto nacional. Gracias. Gracias, Luis. Gracias, Tito. Gracias, Toto. Gracias a ustedes. Susi. Y nos volvemos a encontrar en la próxima. Abrazo para todos. Chao, gracias. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas.
que andarán por aquí. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por aquí. Volvimos a De Esto No Se Habla en 88.7 en Radio de la Azotea. Como todos los jueves, nuevamente nuestro amigo y compañero Franco Manes, que nos deleita con la historia de la Argentina. ¿Cómo va, Franco? Hola, buenas tardes, Rubén. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Franco? ¿Bien? Hola, Julio. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tenemos de bueno para hoy? Y yo había pensado reflexionar sobre, quizá que pasó hace pocos días, otro 22 de agosto, el famoso 22 de agosto de 1972. Sí, señor. Porque creo que es una fecha que no debemos olvidar por la virulencia de lo que allí ocurrió, sino lo que representó para la generación de ese periodo y para la historia argentina en realidad también, ¿no? Entonces, para hablar del hecho puntual, primeramente vamos a contextualizar brevemente que después del golpe del 66, de los militares, en esa época el que tomó el poder se llama Onganía, la Argentina vivía un desequilibrio institucional permanente luego del 55, con ese golpe también tan violento. Y se generó una democracia que los historiadores la denominan una democracia tutelada, o sea, había como un reparto del poder con algunos civiles en algún momento, pero siempre estaban controlados, y eso también repercutía hacia abajo, porque se vivía una atmósfera de una sociedad muy dirigida, muy contenida. Y después del golpe del 66, vamos a ver que había todo como un fermento en la sociedad que comienza a expresarse en primera instancia. Podíamos hablar desde el mundo del arte, el mundo de la música, empieza a haber los ecos de la rebeldía juvenil de los 60, como se lo denomina, que venía prácticamente de Europa y de Estados Unidos. Y aquí había una rebeldía muy particular porque también había mucho compromiso con la política. El peronismo había sido despojado en el 55 e intentaba volver y siempre tenía interrupciones para tener su acceso al poder. Y una fecha puntual que es un jalón histórico es sin duda lo que se denominó el Cordobazo. El Cordobazo del año 69, del 29 de mayo, empezó a manifestar o exteriorizar esa satisfacción social que había por debajo de esa Argentina que no encontraba su destino, y se va a expresar en la conformación de sindicatos muy fuertes, llegándose incluso a haber dos CGT. La CGT famosa de los argentinos, que conducía a Ungaro, del gremio de gráficos, y la CGT tradicional, que estaba en manos de todo lo que denominamos el bandorismo, que era Augusto Bandor, que eran los dialoguistas con los militares. Exactamente. Tenía muy buena relación con los militares, y eso era, digamos, una división muy profunda que hacia dentro del peronismo, porque Bandor se asumía como peronista, pero no, en la práctica no reconocía su liderazgo, hasta que fue derrotado por elecciones en el 65 primero, pero después fue una figura de poder, cada vez estaba más en decadencia, y va a culminar con su asesinato. ¿Y qué pasaba con los jóvenes en ese momento? Los jóvenes habían tenido en el Cordobazo una actitud muy de protagonismo, de participación.
Y la política de Onganía, que era una política de extranjerización de la economía, se va a manifestar claramente en todos los atentados que se hicieron en la ciudad de Córdoba, en ese movimiento insurreccional que fue contra las empresas extranjeras. Eso era por un lado. De esos hechos va a caer preso la producción que generaron el acontecimiento, Otilio López y Tosco. Ahí me falta otro importante que no lo puedo recordar. Agustín Tosco. Agustín Tosco, el más importante que no lo podía. Bueno, esos lapsus. Agustín Tosco lo menciono porque tiene mucho que ver con su experiencia política y el aporte que hizo al desarrollo del movimiento obrero, porque él cae preso y entre Leu, él va a estar preso y él va a ser uno de los que está invitado a la fuga que van a realizar intentar realizar los más de 120 militantes de organizaciones armadas en el año 72. Para llegar a ese momento, lo que tenemos que marcar también es que entre el 69 y el 70, a ese ascenso de masas, como se lo denominó, ese periodo, la juventud va a comenzar a organizarse en organizaciones político-militares, donde las más reconocidas eran FARC, el ERP y Montoneros. Posteriormente, ¿no? Montoneros va a dar su despegue un año después con su intervención en el secuestro de Aramburu y posterior asesinato, y después las otras organizaciones van a ser hechos fuertes de impacto público para marcar el disconformismo de una sociedad que estaba sufriendo una transformación y donde la mayoría de las personas estaban excluidos. No solamente de su participación en la economía, sino de los derechos políticos. Porque una cosa que hizo el golpe de 66, y eso, digamos, como testigo simple de la época, yo me acuerdo muy bien de un noticiero cuando mostraba que pasaban unas cadenas grandes en la puerta de la sede de UCR de Capital y le colocaban un gran candado, un verdadero símbolo de lo que fue el periodo de Onganía, ¿no? O sea, los partidos políticos no existían, no funcionaban. Las organizaciones guerrilleras, como se las denominaba en la época, se van a conformar en ese periodo y tienen importante actividad y apoyo en distintos hechos sindicales, políticos militares, en el interior y en Buenos Aires, en la zona industrial también. Y bueno, muchos fueron detenidos y para dar un golpe fuerte al gobierno, una cosa que no mencioné, que el Cordobazo y el secuestro de Aramburu fueron los dos hechos contundentes que produjeron la caída de Onganía, el reemplazo por otro militar, que era un agregado militar en Estados Unidos, que también uno lo ignora. Livingston. ¿Cómo, Julio? Livingston. Duró tan poco que uno se olvida, pero... Sí. Como presidente. No, el que más recuerdo es a Lanuse, porque va a ser el verdadero protagonista de todos los hechos que ocurren entre Leu. En Rawson, el penal de Rawson va a cobijar a más de 120 guerrilleros, como les comenté anteriormente, que toman el penal y logran armar una conducta, o sea, hacen todo un plan y salen, se fugan del penal 6, los más importantes miembros de las 3 organizaciones guerrilleras que mencioné hoy, FARC, Montoneros
Y iban a ir por oleada, fue la primera que salió, que no tuvo problemas, llegó al aeropuerto, bajaron, habían secuestrado un avión previamente, no ellos, sino venía de Buenos Aires, y se produce la fuga de los 6, porque los 19 restantes, por un fallo comunicacional que hubo, eso se puede ver en la película Trelew, y hay varios documentales que hablan del hecho, hubo 19 que llegaron por las de ellos, digamos, en taxis, o sea, falló la sincronización de los transportes y no pudieron tomar el avión. Entonces tomaron el aeropuerto y convocaron a la prensa y a la justicia y se entregaron. Eran 19. En ese momento la conmoción era muy fuerte, todos recordamos esos días. Fue muy fuerte la conmoción en Buenos Aires y la NUCE prácticamente decreta estado de sitio en toda la zona, en la zona de la base aérea, con lo que desplaza de hecho al juez que había firmado la rendición y entonces en vez de devolver como se había pactado a los al dejar no hacer que vuelvan a la prisión, sino se los llevan directamente a la base Almirante Sar, que es una base de la Marina, y al mando del capitán Sosa, que fue el gran responsable de ese hecho. Se forman dos bandos, dos columnas dentro de la prisión militar, y se le disparan con armas de guerra, donde mueren 16 y 3 sobreviven. De los que sobreviven son Aidar, María Antonia Berger y Alberto Camps. Bueno, perdón, que después fueron muertos por la dictadura de Videla. Exactamente. Esos van a seguir su militancia, van a incorporarse otra vez a la lucha popular y bueno, también van a ser desaparecidos en años posteriores. No Franco, me gustaría que la sigamos la semana que viene, porque esto es una historia muy grande que está muy escondida. Yo después más o menos vamos a charlar sobre qué pasó con el capitán Sosa, y actualmente vive en Estados Unidos, suministra desde aquella época, porque lo mandaron de agregado naval a Estados Unidos. Exactamente. ¿Te acordás? Sí, lo mandan de agregado y en los últimos años, creo que fue hace más de 10, 15 años, hubo una investigación que estuvo muy cerca de detenerlo, pero muy bien. No lo recuerdo bien cómo terminó el tema. No, pero no le dieron la extradición. No, Estados Unidos, porque es ciudadano norteamericano ahora, le vende insumos a la Fuerza Aérea. Vende armamento. Un desastre, pero el jueves la seguimos porque es un tema más que interesante. Bueno, dale. ¿estás de acuerdo o no? De acuerdo. Dale. Gracias, Julio. Gracias, Rubén. Un abrazo. Y seguimos con Hubo un tiempo. No hace mucho tiempo alguien dijo algo como esto. En el porcentaje, usted tenía un porcentaje de cuánto los puteaban por la calle y cuánto los putean por la calle y cuánto le... Yo he tenido mucha suerte, se ve, porque 1%. ¿Y antes lo puteaba cuánto? No, 1% desde que me fui. ¿Y ahora? La verdad que, digamos, los últimos eventos que hice fui a la panadería de vuelta a comprar y todos los comentarios es por favor, tienen que volver, por favor, ayúdenos, o sea, 1%. 1%. Pobre Mauricio, justo se juntó ese 1% en la cancha, en los clubes, en los bares, en el supermercado, en la calle, en el subte. Y si serán, todo para contradecirlo. Pobre muchacho. Pero el 1%. El 1%. No, el cinismo, eso. Pero ahora, que a mí que me haga creer que fue a la panadería
Sí. No me lo hace creer, pero me tiene que drogar. Claro, de la cosa cerebro total. No, pero Julio, vos decís que no, y yo insisto, a este país el que quiere ingresar hay que cobrar la entrada. Porque con algunos personajes es un circo. Tenemos el payaso mayor que se llama Javier Milei. Vamos a escuchar algunos audios. Porque realmente, si no fuera tan triste esto, sería muy cómico. Este tipo está postulándose para diputado en Capital Federal. Qué horror. Claro, Qué horror. ojo. Es terrible. Es terrible. Vamos a escuchar algunos audios. Después lo comentamos. Dale. Bien. Este país tiene tantos años de justicia social que, ¿qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos, que la envidia, que es la base de la envidia de la justicia social, sí, digamos, es un pecado capital. Y que por más que lo disfraces con un nombre lindo, justicia social, es una aberración. ¿Me comprendés? O sea, ¿desde cuándo, digamos, la envidia puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el robo puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el asesinato puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo tratar a la gente desigualmente puede ser algo bueno? Jamás, jamás puede ser algo bueno. Entonces, en ese contexto, ¿sí? Digamos, vos... La gente de este país es tremenda, digamos, qué sé yo, y los políticos son de cualquier lado, ¿no? Porque, a ver, no puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias Sagradas Escrituras. Andá, digamos, al Viejo Testamento, Samuel 8, y te va a decir todas las aberraciones que implica el Estado. Te va a sacar tus hijos, te va a sacar a tus hijas, digamos, te va a sacar, digamos, tus mejores campos, te va a sacar tus burros, te va a sacar todo lo mejor. ¿Para qué? Te va a esclavizar. Te va a hacer un esclavo. O si no, podemos ir al Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas, cuando da la tercera, digamos, la tercera tentación, el maligno lo lleva a un monte y le dice a Jesucristo que si se pone de rodillas frente a él, le va a dar el poder sobre todos los reinos del mundo. Porque ese poder le fue dado. Es decir, los estados son una invención del maligno. Por eso cada vez que vos aplicás el socialismo, ¿sí? Se hunde, se genera un desastre. Entonces no tengo ningún problema en decir lo que digo del impresentable que está en Roma. Así. ¿Por qué? Porque promueve la pobreza, promueve el pobrismo, promueve un régimen de miseria. Vos sabés que, además, una de las cosas maravillosas del liberalismo es que promueve el comercio. Y como decía Bastián, donde entra el comercio no entran las balas. O como decía Bertrand de Juvenet, donde, digamos, hay libre mercado, las costumbres son dulces. ¿Me comprendés? Y este tipo promueve un sistema que es una porquería, que mata a la gente, que la hambrea. Entonces, digo, ¿cuál es el punto? Bueno, no sé. Es asombroso. Yo me quedé, digamos... Me quedo sin habla porque no sé por dónde encararlo, digamos, lo que dice. A mí lo único que me apareció fue quereme así piantao. Está muy mal de la cabeza. Está muy mal de la cabeza, en serio. No, este no es... Uno dice, está loco. No, pero este está loco en serio. No, está piantao en serio. Nos van a robar los burros. ¿Cuántos burros tenés, Julio? No tenemos que ir a la montaña, quedarnos allá encerrados, a ver si... Los mejores campos, todos. Los campos, yo diría que, digamos, es lo que él aplica para el pobre Francisco, ¿no? Se podría aplicar para el capitalismo, ¿o no? Sí, pero no... Digamos, el maligno, ¿qué sería para nosotros? El capitalismo, que es el que hambrea, el que deja a la gente mal, mientras unos disfrutan de grandes riquezas, las mayorías populares se mueren de hambre. Eso es, evidentemente está. Tenemos otro.
Sí, perdón. Yo decía, más allá de lo ideológico, porque ese sería un planteo ideológico sensato que vos hacés, con el cual nosotros concordamos, otros pueden no concordar. Pero este hombre hizo un nivel de mezcolanza que realmente es digno de una, de una persona que tiene que ir urgente a psicoanálisis, a psiquiatría, medicado. Este hombre no puede estar sentado como diputado. Tiene que estar internado. Claro. Imagínate con un poco de poder que le da. No, es tremendo. No, ahora se dieron cuenta de que el hombre copiaba sus trabajos. Es decir, hacía copyright y lo presentaba como de él. Pero el psicópata es ingenioso. Y le dijeron, pero usted se copió de tal libro, libros de economía de Austria, creo que fueron. Dijo, no. Norteamericano y dos austríacos. Claro, yo soy un divulgador. Yo no me copié, soy un divulgador. No, maravilloso. Pero tiene más, tenemos otro audio. A ver. Que fíjate cómo él instrumenta un buen curro para los vecinos. O un buen trabajo, mejor dicho. Hoy tranquilamente las calles podrían ser privadas. ¿Acaso cuando vos pasás por una autopista no tenés un lector? Sí, claro. Bueno, entonces, digamos, vos tranquilamente podrías instrumentar un sistema de lectura donde las calles pueden ser privadas, ¿sí? Donde cada uno se encarga de su calle, digamos, y que eso le genera ingresos, ¿sí? Digamos, y podría ser directo, y el GPS hasta te podría decir, usted va a tomar este camino, le va a costar tanto, y si vos querés también le puedes decir, digamos, bueno, mire, este está en mejor estado, otro está en otro estado, o lo que fuera. Es decir, mirá qué fácil que puede ser, o sea, podrías tener calles privadas. Disculpe, el oficial, tiene problemas desde chico, está en tratamiento. Es como un síndrome, es un pelotudo. Se está tratando, pero... De privada. No, es mucho. Y vos imaginate, Julio, vos vivís en una cuadra y yo vivo en otra. Si vos querés pasar por mi cuadra, me tenés que pagar. Si yo quiero pasar por tu cuadra, te tengo que pagar a vos. Perdón, y yo me lleno de guita porque vivo sobre avenida. Vos estás salvada. Yo voy a ser una multinacional. Claro, ojito, vos ya está. Ojito, yo cobro un doble. Claro. Es ancha la vereda, es ancha la calle. No, hay que pensarlo, ojo. Ojo. Es un lindo emprendimiento. Ahora que me jubilé, puedo tenerlo como un extra. Claro. Está piola, qué piola que es este tipo. No, pero... Y le dan espacio en la televisión, lo invitan, van a la radio, lo escuchan. Realmente, si no fuera tan trágico, esto sería cómico, pero imagínate este tipo en la Cámara de Diputados. Qué vergüenza, qué tristeza. Y que alguien lo vote, eso es... Bueno, según dicen las malas lenguas, no sé, porque en esta época las consultoras yo no les tengo mucho respeto, por así decirlo. Dicen que él junta muchos votos de gente joven, de chicos jóvenes. Sí. De la antipolítica. ¿Cómo? Fundamentalmente de la antipolítica. Exacto. Bueno, ese es el recurso primario de la derecha, ¿no? Hablar mal de los políticos y convertirse él en político, porque él ¿qué va a hacer ahora? Si es diputado va a ser político. Claro. Cuando le preguntaron, bueno, ¿usted va a donar el sueldo? Entonces, ya que usted está en contra, digamos, de lo que ganan los políticos, dijo que no iba a donar el pueblo, porque no se permite la Constitución. Es un ridículo. ¿Qué dijo eso? Mentira. Sí. Ahora, el jueguito de la antipolítica lo hacen unos cuantos, porque Manes, vez pasada, en un encuentro, dijo que él se jactaba de no ser político y es candidato. Claro. A mí lo que me duele es pensar que la gente joven, claro, sobrinos, y admiro mucho a la gente joven, que haya gente joven que de verdad pueda creer estos disparates y estas locuras. Sí, Lucía, ¿sabes por qué? Porque el discurso antipolítica de la derecha ha calado, lamentablemente, ha calado mucho en determinados sectores
de la juventud, de clase media, digamos, ha calado muchísimo. Porque, bueno, la insistencia está de todo. Vos ves en todos los diarios, La Nación, Clarín, todos los diarios, digamos, serios de la Argentina, justamente es contra la política, porque es la política que le hace el mal, la política en general, digamos. Claro. Si todos no hicieran política, porque en realidad los periodistas y los diarios hacen política, sin ninguna duda. La gran oposición son ellos, la gran oposición sin duda son los medios, pero yo sigo creyendo en la inteligencia y en la sensibilidad de nuestro pueblo. Yo creo que lo votan 4 gatos locos, como decía por ahí algún cartelito. Yo creo que lo votan 4 gatos locos a Milei. Si llegan a ser más, no sé. Hay que preocuparse. No creas. Mira, te digo porque los propios de Juntos por el Cambio, como se llaman, no sé ya cómo se llaman, pero bueno. No se sabe ahora. Justamente están muy preocupados por el avance de Milei. Claro, sí, es cierto lo que dice Julio, es verdad. Le saca votos a ellos y están preocupados. Señores, nos tenemos que ir, se nos terminó el programa. Bien. Así que nos volvemos a encontrar el jueves. Hasta el jueves, Lucía, Julio. Y nos vamos con una canción de Juan Batuone que se llama Reivindicamos la Grieta. Nadie que se lo tome a mal nadie, que está todo bien. Es una música que se encontró y bueno, la pusimos. Será hasta el jueves. Nasa, el abrazo. Dale, no te quedes del otro lado de la grieta. Dale que te esperamos. Lo que nos suma resta. Los que tienen más memoria recuerdan tiempos oscuros cuando taparon la grieta y construyeron un